Me es grato saludarles nuevamente en el amor del Señor, queridos hermanos, esperando la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes. Quiero leer la palabra del Señor en Santiago, epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, que dice lo siguiente: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. Los beneficios de la aflicción. Hoy para nosotros fue un día bastante triste, como iglesia, como congregación. Fue la partida a la presencia del Señor de un hermano muy querido en nuestra iglesia. Y además seguimos con la angustia de que hay otros creyentes que están también con graves enfermedades. Y es aquí, en esta circunstancia, donde muchos preguntan, y otros, por supuesto, no cristianos, cuestionan a Dios, sin entender el plan de Dios, el plan soberano que Dios tiene en la vida. Pero los cristianos sabemos que esta es una prueba a nuestra fe y una forma especial de prepararnos para el cielo. Quiero aprovechar, hermanos, este tiempo de tristeza para reflexionar sobre las pruebas en nuestra vida. Sabemos que todos tenemos momentos muy difíciles y además en este mundo hay mucho dolor, especialmente ahora. Mucho pesar en la vida. Pero la Biblia, la palabra del Señor nos enseña que Dios tiene cuidado de nosotros. Aunque algunos no puedan entender cómo Dios nos cuida si nos permite sufrir así, sin embargo, sí, Dios nos protege. Por eso es importante ver cómo la palabra de Dios explica que las aflicciones de la vida pueden producir beneficios y bendiciones. Aunque a muchos les pueda parecer extraño estos conceptos que estoy aquí vertiendo, pero son la verdad absoluta de Dios. Santiago nos dice aquí en estos versículos elegidos que paradójicamente solo Dios puede bendecirnos a través de las aflicciones que tenemos que sufrir en esta vida. Veamos entonces, ¿qué beneficios podemos sacar de las aflicciones? Primeramente, las aflicciones producen paciencia en la vida del creyente. Esto nos dice versículo 2 aquí de esta carta que he elegido. Hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. Lo mismo dice Pablo escribiendo a los Romanos, capítulo 5, versículo 3. La tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Desde luego que esto depende claramente de nuestra fe. Todo este beneficio de la prueba también depende de nuestra actitud y de nuestra reacción frente a ella. Para algunos solo produce tristeza y amargura, pero para el cristiano estas pruebas producen grandes beneficios a nuestra vida espiritual. Las aflicciones también son usadas por Dios para desarrollar la fe del creyente. Es innegable que durante la tribulación crecemos en la fe, si es que nos aferramos al Señor. Santiago dice aquí en estos versículos tomados, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, más tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Es decir, esta prueba es para finalmente hacernos perfectos, cabales, íntegros, sin que faltemos en nada de aquello que es esencial para nuestra comunión con Dios y para el estado eterno, allí en la presencia de Dios. Tercero, las pruebas también pueden ser usadas por Dios para exponer el mal que hay en el corazón del creyente, porque la prueba nos refina y purifica como al oro, como dice Pedro allí. Nos pone allí en el alto horno del fuego para separar la escoria del material verdadero. La prueba es la que muestra la realidad de nuestro corazón, muestra los rincones más desconocidos de nuestra vida y de nuestra alma. Pensando en las mismas aflicciones, Job escribió allí en el capítulo 34, versículo 32. Enséñame tú lo que yo no veo, que si hice mal, no lo haré más. Agrega también Jeremías 17, versículos 9 y 10.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, sí, nuestro Dios lo conoce. Yo Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que Dios nos juzga, Dios nos disciplina, Dios usa el castigo correctivo, no destructivo, para llevarnos finalmente a bendición. Cuarto, las pruebas también y aflicciones pueden ser usadas por Dios para disciplinarnos, para corregir nuestra vida. Dice Pablo ahí en Hebreos 12:7, si sufrís el castigo, Dios se os presenta o trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, más después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. El sufrimiento es un gimnasio, como dice el original aquí, un gimnasio, donde Dios nos disciplina, donde Dios nos ejercita, nos prepara y nos perfecciona en la vida cristiana. La prueba es aquel lugar donde todos los días Dios está allí probando, Dios está puliendo, Dios está purificando el corazón de un creyente. David mismo dice sobre su propia experiencia en el Salmo 119:67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Esta es la experiencia de muchos creyentes también, que han vuelto a Dios solo después de haber sufrido grandes pruebas. Bueno, sin duda que no tenemos que esperar esto. Ojalá estemos allí en comunión permanente con el Señor y cada prueba sea un estímulo precisamente a esa comunión con nuestro Dios. Quinto, las aflicciones pueden ser usadas también por Dios para enseñarnos a depender de Él. Dice Deuteronomio 6:10, cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comieres y te hartares, guárdate que no te olvides de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Es lo que pasó finalmente. El pueblo de Dios, cuando fueron grandemente bendecidos, se apartaron aquellos de Dios. Pero luego, en tiempos de aflicción, este pueblo clamó a Dios. Bueno, hermanos, nosotros, que nada de este mundo, ni los bienes, ni la abundancia de este mundo, nos hagan soberbiamente alejarnos de nuestro Dios, separarnos del Señor. Sexto, las aflicciones son un instrumento de Dios para hacernos más compasivos. Dice Hebreos 2:18. Porque en cuanto el mismo Cristo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor también se compadece de nosotros, porque Él también fue probado en su vida. Así también nosotros, cuando sufrimos, estamos más conscientes de los sufrimientos de otros y queremos también apoyarles en su dolor, porque pensamos, yo sé lo que este cristiano está sufriendo, yo lo comprendo ahora. Lo mismo que dice Pablo allí en 2 Corintios 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordia, el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia con la consolación que nosotros somos consolados de Dios. Es decir, se da lo que llamamos hoy día empatía, una preocupación vivencial allí, sintiendo lo que el otro está sintiendo. ¿Y cuán necesario es esto? La prueba precisamente nos hace empáticos, nos hace comprender el dolor ajeno y también nos lleva a, ¿cierto?, de alguna manera ayudar, si podemos, en las aflicciones que aquellos también puedan estar sufriendo en un momento dado. Séptimo, las aflicciones también pueden ser usadas por Dios para hacernos volver y tornar a Él. En 2 de Crónicas 33, versículos 11 y 12, dice lo siguiente sobre el rey Manasés. Mas luego que Manasés fue puesto en angustias, oró ante Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo a él orado, fue atendido, pues Dios oyó su oración
y lo volvió a Jerusalén, lo restauró. Así también nos es muy conocida, allí en Lucas 15, la parábola del hijo pródigo y la experiencia de aquel hijo pródigo que se volvió a Dios, y se volvió a Dios solo después de experimentar miseria y necesidad extrema, después de vivir de una manera tan libertina, malgastando todo lo que había pedido anticipadamente a su padre, cuando ya llegó, ¿cierto?, la extrema necesidad, esa prueba, ¿cierto?, de tener que comer la comida propia de los puercos. Eso le hizo volver en sí y los hizo retornar al Señor en la misma miseria y necesidad. Sé algunos de quienes me están escuchando en este momento, que están lejos de Dios. Si usted está en aflicción, Dios le está recordando que se vuelva a Él a través de esa aflicción. Y si aún no tiene alguna probadura, venga usted al Señor antes que su corazón sea endurecido, antes que usted sea apartado de este mundo, sin Dios y sin esperanza. Séptimo, los sufrimientos también de esta vida pueden ser usados por Dios para que anhelemos profundamente nuestro hogar celestial. Hebreos 11 dice lo siguiente, se refiere allá a Abraham, dice de él: por la fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Empero deseaban la mejor, esa saber, la celestial. Abraham, aunque había logrado llegar a la tierra prometida, a un lugar, ¿cierto?, que fluía leche y miel, sin embargo su anhelo más importante era el cielo. Como dice un precioso himno, no puede el mundo ser mi hogar. Así que, hermanos, las pruebas deben ser un estímulo para que deseemos escapar pronto de este mundo duro, de este mundo cruel, de este mundo lleno de injusticia. Las pruebas deben acercarnos hacia el cielo, o pueden acercar el cielo también a nuestro propio corazón. Noveno, quiero ahora mencionar algunos elementos importantes, instrumentos importantísimos que nos da Dios para que podamos enfrentar las pruebas. Una de las cosas más importantes que tenemos frente a la prueba es Dios mismo, nuestro propio bondadoso, misericordioso Dios. Dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto, rápido auxilio en las tribulaciones. Así que la ayuda más poderosa que tenemos frente a la prueba y a la adversidad es la ayuda especial de nuestro Dios. Pero además, Dios nos ha dejado también su propia palabra, la Biblia. Dice Romanos 15:4, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que las Escrituras, la palabra del Señor, nos ayudan, nos confortan, nos fortalecen en el sufrimiento, nos enseñan y nos ayudan a entender que tenemos en la vida que sufrir, y muchísimo. Las Escrituras nos muestran los resultados, además, de nuestro sufrimiento. Nos dan seguridad de que podemos soportar. Nos dan las Escrituras ejemplo de otros cristianos que soportaron pruebas difíciles. Las Escrituras nos dan evidencias de la sabiduría de Dios, de su poder, de su fidelidad, de sus promesas cumplidas en sus fieles hijos. Esto ayuda a nuestra fe y nos ayuda, hermanos, a comprender que podemos ser fortalecidos en el Señor. Otra ayuda importante que tenemos ante la prueba es la obra poderosa y preciosa del Espíritu Santo de Dios, el Santo Consolador, el Paracleto, por quien Dios obra desde nuestro interior para fortalecernos. Tenemos también la ayuda de la oración y la adoración. Dice Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. O como dice Pablo en Filipenses 4, por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con hacimiento de gracia. No se promete que Dios garantice aquí quitar nuestros problemas de ninguna manera, pero sí se nos promete que Él proveerá la fuerza necesaria para continuar fieles en los casos de pruebas y aflicciones que podamos tener. Y lo último que Dios nos otorga, hermanos, que es importantísimo en este momento que estamos viendo, es la ayuda de otros cristianos, como ya recordaba el pasaje de Pablo, 2 Corintios 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros fuimos consolados de Dios. O como escribe Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 2,
sobrellevad los unos las cargas de los otros. Así que, hermanos, comprendamos, somos instrumentos de bien para otros. Somos instrumentos de bien para otros. Si usted ha sido consolado del Señor, entonces usted es una persona separada de Dios para que también muestre a otros la gracia y la misericordia de Dios. Concluyendo, hermanos, nunca dudemos, aunque estemos en la prueba más difícil, Dios tiene cuidado de nosotros, pero Él puede usar los sufrimientos de la vida para bendecirnos finalmente, aunque esto no lo comprendamos al principio. Tribulaciones que producen paciencia, eso dice la Escritura, son para nuestra disciplina, para estar en el gimnasio de Dios, donde nos prepara para la prueba final. Las pruebas nos hacen depender de Dios, nos hacen más compasivos con otros, nos hacen volvernos a Dios, nos hacen anhelar el hogar celestial, el cielo con mayor profundidad. Y lo más importante ante la prueba es que Dios nos ha dado ayudas especiales para soportar cada prueba y cada aflicción que usted y yo podamos estar pasando. Así que, hermanos, ante las pruebas que podamos tener, digamos con toda seguridad las mismas palabras que el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios nos bendiga a través de su preciosa palabra. Amén.